y hay una palabra en la ciencia que se llama causalidad. ¿Y qué es causalidad? Es como que toda causa genera un efecto, genera algo. Entonces una causa, algo que suceda, va a determinar algo. Si hay un temblor y se cae una montaña, pues la montaña no se cayó porque sí, la montaña se cayó porque hubo un origen. El origen o la causa fue el temblor y el efecto fue que se derrumbó la montaña. Y todo en la vida es de esta manera. Y en lo que nosotros tenemos como personas o como individuos, también podemos hacer eso. O sea, los efectos que tenemos en nuestra vida vienen por una causa, por algo que decidimos, sea bueno o sea malo. Entonces al final vamos a tener alegría, gozo y regocijo porque hicimos las cosas bien. Pero si hacemos las cosas mal, al final vamos a tener dolor, tristeza, angustia, preocupación. Si elegimos bien algo, va a traer satisfacción. Si elegimos algo mal, va a traer dolor y va a traer angustia. Por eso he titulado el mensaje Causa y Efecto. Causa y efecto. Y quiero empezar como si colocando yo en estas palabras o en esta definición tan sencilla, si yo pudiera resumir lo que hemos hablado del Génesis acá, entonces yo diría, por ejemplo, del Génesis 1, ¿cómo lo resumiría? Entonces la voz de Dios es pronunciada, eso es una causa. Dios habló y la creación apareció, ese es el efecto. Dios habló y tenemos una creación. Dios piensa en crear a alguien a su imagen y semejanza. Esa es la causa. Dios piensa algo. Y el efecto es que el hombre aparece. Entonces somos nosotros los seres humanos. Si me voy para el capítulo 2 de Génesis, también lo puedo resumir de esa manera. Dios instruye al hombre, esa es la causa. Entonces Dios toma al hombre que ha creado y empieza a pasearlo por todo el huerto y le da una directriz. Y el efecto es que el hombre está preparado para gobernar la creación que Dios ha colocado bajo su soberanía. Causa y efecto. En algún momento en ese mismo capítulo Dios ve que el hombre, que no es bueno que el hombre esté solo. A Dios no le parece que sea correcto que el hombre esté solo, causa, y entonces el efecto es que aparece una hermosa mujer que viene a acompañar a Adán en ese lugar. Si me voy para el Génesis 3, entonces ya la cosa se pone más complicada porque también son causas y efectos, pero ya son no positivos, sino son negativos. Porque la mujer entabla una conversación peligrosa, esa es la causa, y el efecto es que ella peca. Habló con quien no debía y pecó. Más adelante veo, el hombre recibe un bocadito, ¿verdad? Entonces el hombre recibió el mordisquito ahí de la fruta que le pasó a la mujer, es la causa, y el efecto es que hay un daño irreparable. No podemos resolver ese daño. Ya habíamos hablado, y también lo dejo en ese contexto de causa y efecto. Dios profetiza buenas noticias, esa es la causa, y el efecto es que nosotros hoy tenemos fe, creemos porque una palabra de Dios fue emitida. Y en ese contexto quisiera hoy terminar nuestro estudio de Génesis capítulo 1, 2 y 3, y ya estoy pensando en lo que viene, en lo que sigue después de esto, pero quisiera hoy terminar el estudio colocándolo en estos términos, causa y efecto, porque les decía el domingo que la maldición que Dios pronuncia contra la serpiente es la primera que aparece en la Biblia, pero no es la única. Porque después de que Dios habla con la serpiente y le habla acerca de la palabra profética y de las buenas noticias, ahora Él se detiene y va a hablar con la mujer, va a hablar con el hombre y va a tomar unas decisiones que para mí son producto de la causa y el efecto. Así que terminando con este capítulo, vamos a mirar algo. A nivel general, la causa o la consecuencia del pecado fue que el hombre alcanzó la muerte espiritual, separación de Dios. Entonces ya la vergüenza, el dolor, la angustia, se taparon con hojas de higuera, se escondieron de la presencia de Dios. Ahora, eso fue como lo general, como lo grave que pasó, pero lo general. Pero vienen ahora consecuencias que tienen que asumir de manera individual y que son consecuencias que van a afectar a la mujer, consecuencias que van a afectar al hombre, pero al final viene una causa también, que es una causa para mí positiva y que genera que nosotros tengamos nuevamente el efecto de la fe y de la confianza en Dios. Entonces empecemos con la mujer. Y la causa, coloqué mi primer punto, causa, el pecado de la mujer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La mujer peca. ¿Por qué peca? Porque desobedece a Dios y hace lo que está en contra de lo que Dios le ha dicho. Y en Génesis capítulo 3, versículo 16 dice la palabra:
A la mujer dijo, ¿quién está hablando en ese texto? ¿Quién está hablando? Dios. Y dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora, de la conversación que ella tuvo con la serpiente, déjeme explicarlo en estos términos, se da a luz algo que no esperaba Dios que se diera a luz, y fue el pecado y la desobediencia. Por causa de esta conversación, por causa de la decisión que toma la mujer, entonces se rompe la comunión entre Dios y el hombre, se rompe la relación, y es porque ella tuvo una conversación que no debía tener, y el efecto de esta causa es que la maldición o el pecado que ella ha causado por causa de la decisión que tomó va a alcanzar a toda la raza humana. Entonces todos los hombres, todas las mujeres que sean concebidos por la unión de un hombre y de una mujer de ahí en adelante, todos vamos a nacer con una mancha, y esa mancha se llama pecado. En la iglesia católica lo llaman el pecado original, en la iglesia cristiana lo llaman el pecado innato. Lo cierto es que todos coinciden en que hay algo que nos trae a este mundo con una naturaleza pecaminosa, que era lo que yo hablaba de un regalo ya dañado. O sea, no estoy diciendo que esté mal o esté bien, es la consecuencia de lo que el hombre decidió, pero ya todos venimos con esa naturaleza pecaminosa. Y tal vez el hecho de que la maldición sea y darás a luz los hijos es como una consecuencia, es como entender, este es el dolor que te va a recordar que por causa de haber desobedecido vas a traer con dolor a los hijos, va a traer una consecuencia que va a ser dolorosa y que va a ser triste, y que va a generar algo. Mas, sin embargo, en las buenas noticias que Dios dio en el versículo anterior, las mujeres, cuando son redimidas, cuando colocan su confianza en Dios en medio de esa maldición que Dios ha pronunciado, puede generar un tipo de bendición en influir en sus hijos. Ahora, la mujer trae el pecado por causa de la desobediencia, pero ahora, ¿y a qué me refiero con ahora? Ahora, en un hogar, bueno, un hogar en esa época, hoy en día no es tan viable, y ojalá fuera viable así en los hogares de la iglesia Camino de Adoración y Santidad. Quien pasa más tiempo con un bebé, ¿quién es? ¿El papá o la mamá? La mamá. O sea que la mamá es la que tiene mayor capacidad de influenciar en el hijo. No estoy diciendo que la figura paterna no es importante, es muy importante, va a estar, pero la mamá es la que tiene esa influencia. Y hay un texto en Timoteo donde Timoteo es una carta pastoral, toca entenderla desde un punto de vista pastoral, pero en esa carta Pablo le escribe, le dice, bueno, las mujeres que no hablen en la congregación, sino que callen y se sujeten al esposo, Bueno, habla un montón de cosas, dice, porque quien pecó fue la mujer, no el hombre. Pero en el versículo 15 de primera de Timoteo 2 dice, pero se salvará, está hablando de la mujer, engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor, santificación, con modestia. Pero se salvará engendrando hijos. Entonces uno diría, ¿será que es una nueva teología? Ahora las mujeres se salvan engendrando hijos, o sea que a producir. No es eso lo que está diciendo. No es lo que está hablando. ¿Que usted qué le dijo a Cristina? Le dijo, escucha al pastor. Yo la vi que usted le dijo así. No es eso, Ramiro, no es así. Ahora, dice, no es una doctrina nueva, sino lo que está hablando es que si la mujer fue la primera que falló por haber entablado esa conversación, ahora la mujer, cuando conoce la gracia y la misericordia de Dios, tiene la capacidad de pasar tiempo con sus hijos para enseñarles la sana doctrina. Y tener la paciencia de saber que ellos van a estar allí. Ahora, obviamente esto es para papá y para mamá, pero déjeme hablarlo en este momento a las mujeres, porque el versículo está hablando directamente a las mujeres. Y yo quisiera que, bueno, las que no tienen hijos aún lo desearan, lo anhelaran, pero entendieran la maternidad como una gran responsabilidad. No solamente por tener un bebé en el vientre durante 9 meses, no solamente por ser las responsables de amamantar a su hijo cuando nace y por aguantar, qué sé yo, el criarlos y levantarlos, sino por la influencia que van a generar. Entonces las mamás, las mujeres que aún no son mamás, pero que lo van a hacer. Pero las que ya en este momento son mamás, si yo les preguntara en este momento, no me responda a mí, no me responda, sino respóndaselo usted mismo. Si yo le dijera, ¿cuánto cree usted
que le colocarían sus hijos en nivel de autoridad a usted por su ejemplo, por su testimonio, por su palabra? ¿Cuánto le colocarían? Porque cuando dice las mujeres se salvarán engendrando hijos, no es engendrar hijos para ser salvos, sino cuánto invertirán de tiempo para que sus hijos tengan el temor de Dios, no solamente por las palabras que le hablen a sus hijos, sino por el testimonio que den a sus hijos. Porque yo estoy convencido que hay algo que habla más fuerte en nosotros que las palabras que podamos pronunciar, y es el testimonio. Que tal vez yo como pastor puedo subirme a un altar y predicar cada 8 días y predicar los miércoles y hablar, y puede que lo haga bien, puede que lo haga mal, puede que sea muy elocuente, puede que no lo sea tanto, puede que haya predicadas que sean más qué sé yo, espectaculares que otras. No estoy hablando en términos humanos, pero realmente lo que habla o lo que le da credibilidad a usted del pastor no es lo que él habla. Es lo que él es. Porque nuestro testimonio habla más fuerte que las palabras. Ahora, si eso lo vemos en una iglesia, ahora llevémoslo al nivel de la familia. Yo tengo la oportunidad de conocer muchos hogares. Y hay hogares donde me duele el saber que de pronto papás quisieron tener una religión y quisieron llevar a sus hijos a conocer una religión, pero nunca realmente los llevaron a conocer a Cristo. Y la razón de que sus padres no hayan podido llevar a conocer a sus hijos a Cristo, aunque les llevaron a conocer una religión, es muy sencilla, porque ellos tampoco conocían a Dios. Porque tal vez conocían cómo comportarse en una iglesia, porque tal vez conocían cómo hablar en una iglesia, porque tal vez conocían la jerga cristiana, porque tal vez conocían las cosas oportunas que tenían que hacer, porque tal vez aún servían en una iglesia, en un determinado ministerio. Pero cuando llegaban a su hogar, cuando llegaban a lo íntimo de su casa, donde no había un pastor, donde no había hermanos, donde no había más líderes, sus hijos realmente veían que papá o mamá no conocían a Cristo. Hablaban de Cristo, decían conocer a Cristo, se llamaban a ellos mismos cristianos, pero su testimonio no era este. Y cuando la palabra habla, dice que se salvarán por tener hijos, pero por guiarlos en la paciencia, en el amor, en la tranquilidad, en el testimonio, en el ejemplo. Y es acá entender que así como la mujer tiene la maldición de que ahora va a dar a luz con dolor, pero en ese dolor también tiene la bendición de saber que puede tomar a su hijo y encaminarlo. Hablaba el sábado, creo, en el grupo de influencia. Y yo le decía algo que déjenme hablarlo acá en este momento. Esmeralda y Víctor. Esmeralda tiene 2 hijas ya grandes, casadas, que ya están hechas y derechas, por decirlo de alguna manera. Víctor está con sus 2 hijos pequeños, ¿de acuerdo? Esmeralda ya hizo lo que tenía que hacer. Esmeralda ya no tiene que llamar a sus hijas así, oiga, oró, oiga, fue a la iglesia. No. Ya tú sembraste en ellas la palabra. Ahora, ¿cómo se ve que Esmeralda hizo bien la tarea? Porque sus hijas buscan a Dios, porque sus hijas aman a Dios, porque sus hijas están caminando en Dios, ¿de acuerdo? Pero cuando yo voy a Víctor no puede esperar a que Santiago y Sofi digan, ¿será que? No. Él está en el momento de enamorarlos, de quererlos y con amor. ¿Cómo los trae? Con lazos de amor al Señor, pero no solamente con lazos de amor al Señor, qué sé yo, ofreciéndonos una chocolatina, un juguete, sino cómo él mismo se convierte de testimonio cuando ellos ven que su papá o su mamá aman la iglesia, aman al Señor, hacen su devocional, caminan en santidad, en integridad. Así que lo que estoy hablando es que nosotros, o los que son padres, los que tienen el privilegio, son los que dan el testimonio cuando muestran lo que están haciendo. Y en este caso la mamá, que tiene mayor influencia porque tiene aún mayor confianza. Es más, creo, no sé si sea así en todos los hogares, pero tal vez la figura paternal es la que genera admiración, es la que los hijos quieren mostrarle que son capaces, que lo han alcanzado, encontrar su alabanza, encontrar su palmadita en la espalda, su reconocimiento. Pero al momento de que un hijo necesite abrir su corazón y contarle a alguien del hogar un problema, generalmente va a buscar a la mamá. Le va a tener más confianza, va a tener más cercanía. No es que sea sección de personas, no, es porque es la naturaleza.
Quiere decir que la mamá va a tener más capacidad o más oportunidad, más que capacidad, oportunidad de que su hijo o su hija pueda entender cómo a través de la palabra, cómo a través de la comunión con Dios, cómo a través del tener esa intimidad con Él, vamos a poder encontrar solución a nuestros problemas. Porque es lo que hace la palabra. Así que qué importante es lo que está diciendo acá. Y está diciendo que nosotros podemos caminar en esa bendición. Pero dice que la única maldición que iba a tener la mujer no solamente era la de tener los hijos con dolor, sino dice, y ahora el hombre se va a colocar sobre ella. Y entonces uno dice, pero espere porque antes le había dicho que el hombre era la cabeza del hogar. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo? Primero, entendiendo lo que él había dicho antes, lo que el hombre tiene sobre la mujer no es un derecho, lo que el hombre tiene sobre la mujer es una responsabilidad. Responsabilidad de amarla, responsabilidad de cuidarla, responsabilidad de sostenerla, responsabilidad de fortalecerla. Nunca un derecho de exigirle, de postrarla, de humillarla. Pero el pecado lo que hace es que así como se rompió y se dañó la relación entre Dios y el hombre, el pecado hizo que también se rompiera la comunión o la relación matrimonial. Y que lo que hubiera ahora fuera pelea. Lo vemos en el versículo anterior. ¿Qué es lo primero que hace Adán cuando Dios le pregunta qué es lo que ha hecho o por qué se está escondiendo o por qué desobedeció la palabra? Y el hombre no tiene la hombría de decir yo me equivoqué, sino que ahí mismo echa la culpa a la mujer que me diste. Y está mostrando una falta de carácter. Ahora, yo quiero colocarme humanamente hablando en el lugar de Eva, y tal vez para las mujeres que están acá sea más fácil ocupar ese lugar si lo han vivido. Pero ¿qué sentiría Eva de pensar que el hombre que habían colocado como el sacerdote de su hogar, lo primero que haga cuando son colocados en evidencia es que la señale a ella como la culpable? O sea, ¿qué pudo haber sentido? Frustración, dolor, tristeza, desengaño. Y ahora Dios, cuando le dice estas palabras, dice, y el hombre se va a enseñorear de ti. No es un mandamiento de Dios, no es que sea lo ideal, no es que Dios esté diciendo que está bien hecho y que ahora tiene que hacerlo, no. Lo que Dios está diciendo es que la consecuencia de haber pecado es que su relación se va a romper. Ahora, ¿en dónde vino el problema? El problema no solamente fue que Eva le hubiera dado de comer el fruto al hombre. El asunto es que Eva tomó una decisión por fuera de la cobertura de su esposo. Y después de haber tomado una decisión por fuera de la cobertura, ahora tomó ella la autoridad para llevar a su esposo a que siguiera ese mismo paso. Ahora ya hablaremos del hombre que no tuvo el carácter, la capacidad o que también se dejó engañar, lo que sea. Pero acá en este momento hay una escena donde la mujer toma el lugar y esto hace que se rompa la relación. ¿Por qué son los problemas matrimoniales? Obviamente habrá muchas razones, muchos problemas, diferentes situaciones en cada pareja, pero generalmente vamos a llegar a un mismo común denominador: orgullo. Ninguno de los dos quiere dar su brazo a torcer, ninguno de los dos quiere ceder. ¿Y yo por qué? ¿Por qué usted no? ¿Y por qué tal cosa? Y el hombre dice, y usted me tiene que hacer caso. Y ella dice, ¿y por qué le hago caso? Y cuando el hombre dice, usted me tiene que hacer caso, no lo está hablando desde un corazón espiritual que realmente entiende la palabra de Dios, sino está hablando desde un corazón mezquino que quiere sobresalir, que quiere doblegar, que quiere colocar a su esposa como si fuera menor o inferior a ella. Y la esposa entonces, que no quiere sentirse inferior a él, entonces también protesta, y rompió la relación entre el hombre y la mujer. Y rompió lo que debería ser un bonito hogar. ¿Consecuencia de qué? Del pecado. Dios colocó eso en el diseño original. No era el diseño de Dios. No era así como él lo pensaba, pero fue lo que vino por consecuencia del pecado. La causa, el pecado de la mujer. El efecto, dolor y una relación rota con su esposo y con las relaciones interpersonales de ahí en adelante. Dios continúa hablando y mi segundo punto es: causa, el hombre cede su autoridad. El hombre cede.
O sea, el hombre necesitó haber tomado esa autoridad. No estoy diciendo que en un matrimonio, por ejemplo, si lo enfocáramos en ese sentido, que la mujer no tiene voz ni voto en el hogar. No, claro que la mujer puede hablar. Y yo agradezco en mi hogar, si lo coloco en el ejemplo mío básico, agradezco a Dios de tener una mujer que muchas veces me ha dicho pilas con esto y que tal vez yo no lo he visto y que me lleva a mí a entender que ese camino está equivocado. O sea, qué bueno tener esto. Pero lo que la palabra está diciendo no es que la mujer no puede hablar, sino que el hombre se dio la autoridad, porque en lo que la mujer estaba hablando al hombre no era cualquier tema X, sino le estaba hablando sobre ir en contra de lo que Dios había determinado. Le estaba diciendo, vamos a hacer las cosas contrarias a lo que Dios ha dicho. Y el hombre, en lugar de tomar una posición de sacerdote y decir, no lo vamos a hacer porque Dios no lo ha permitido, porque Dios nos dijo que no podíamos hacer eso, el hombre asume como si la mujer fuera la que tuviera la autoridad y acepta. ¿Por qué lo hizo? No vamos a hablar en este momento porque no lo sabemos. Si fue porque fue pusilánime, si fue porque también quería comer de la fruta, si fue porque también se fue tentado, no lo sabemos. Lo único cierto es que él obedeció a la voz de su esposa en algo en donde no podía ceder su autoridad, en algo donde no podía apartarse. Así que Dios, ahora, si usted mira, la maldición que coloca sobre la mujer no es en sí una maldición sobre la mujer. Le dices, vas a tener dolores de parto y vas a tener una situación difícil con tu esposo. Pero no es que le esté maldiciendo diciéndole va a estar enferma o va a estar, no. Le está diciendo algo externo va a empezar a dañar su relación por causa del pecado. Cuando habla con el hombre, exactamente lo mismo. No está maldiciendo al hombre, ¿verdad? Ya sabemos, rompieron su comunión con Dios, eso es lo general, es algo doloroso y triste, pero ahora al hombre le dice algo diferente. Dice, versículo 17 al 20, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, lo que acabo de hablar hace un momento, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comeréis plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto era la madre de todos los seres vivientes. Ahora, el hombre dice que cede la autoridad que Dios le ha entregado. Y lo que hace el hombre cuando cede la autoridad es algo muy sencillo. Dejó de escuchar la voz de Dios para escuchar la voz de su esposa. Ahora, pero no es el único incidente ahora en el que nosotros podemos fallar, porque aquí hay personas solteras, porque acá hay hombres que no tienen una esposa a su lado, o hay mujeres que no tienen un esposo a su lado. Entonces tal vez acá no es tanto que obedeció a la mujer, sino lo que está haciendo, lo que está diciendo es que el hombre dejó de escuchar la voz de Dios para escuchar y obedecer una voz diferente. Ahora piense en su vida. ¿Todas sus decisiones son tomadas porque usted escucha la voz de Dios? ¿O hay decisiones donde usted escucha la voz de la conveniencia, la voz de su deseo, la voz de su oportunidad, la voz de lo que más le cree usted en su propia sabiduría que le puede beneficiar, y deja de escuchar la voz de Dios? Si nosotros miramos la conversación que tuvo Eva con la serpiente, lo que la serpiente al final le dijo fue, te conviene más desobedecer a Dios. Porque el desobedecer a Dios te va a dar un conocimiento que ahora no tienes. ¿Y qué hizo ella? Dejó de escuchar la voz de Dios y de su esposo, que tenía que escucharla, para escuchar su propia voz diciéndole, ¿por qué no? ¿Por qué no lo hago? Ahora, Adán también tenía que haberle dicho a ella, no, pues pero ¿qué está diciendo usted? No escucho esa voz, escucho la voz de Dios que me dijo, no comerás. Pero él, decide escuchar la voz de su esposa y ser complaciente con lo que ella está diciendo. Y el pecado es dejar de escuchar la voz de Dios.
¿Y cuántas veces nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios para escuchar la voz del mundo? Y ahora dice que la tierra va a ser maldecida. Ahora, la responsabilidad que tiene el hombre sobre la creación, porque en el capítulo 2 Dios había colocado al hombre y le dijo: plante la tierra, labre la tierra, coma los árboles, colóquenle el nombre a los animales. Ahora, eso que era una bendición se convierte en una maldición. Dice, ahora no va a ser tan fácil. Ahora, no es que la tierra no le va a dar, le va a dar, pero dice, le va a costar más, va a ser más duro. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre? Proveer para su casa. Desde el principio Dios colocó al hombre para que fuera el proveedor de su casa. Dios no le dice, no sea proveedor ahora, no, le dice, va a seguir siendo proveedor, pero ahora va a ser más difícil. Ahora le tocará asumir un esfuerzo mayor. Ahora, en el momento en que está sucediendo esto, obviamente Dios lo está hablando sobre el cultivo, sobre lo que la tierra puede dar. Pero ahora lo podemos llevar a cualquier otro tipo, cualquier otro escenario, pensando si siempre el trabajo es agradable. Ahora, ojalá que lo que hagamos, lo hagamos por amor y que estemos trabajando en el lugar que queremos y que disfrutemos lo que hacemos. Pero por más que disfrutemos, ahora si no lo disfrutamos es más duro, pero por más que disfrutemos el trabajo, si ese fuera el caso, ¿siempre el trabajo es lo mejor? ¿O hay inconvenientes, malos entendidos, malos tratos, amenazas, situaciones difíciles? Días donde parece que lo que hice no se ve porque parece que hubiera sido un día perdido. ¿Y Dios qué le dijo a Adán? La tierra será maldita por ti, espinos y cardos te dará. O sea que aún el pecado que había cometido, que era lo que hablábamos, la gravedad, alcanza a dañar la misma vida económica, la vida misma laboral del hombre. Oiga, pero si lo que hizo fue comer un fruto, sí, pero no midió las consecuencias, no alcanzó a entender hasta dónde llegaba lo que estaba sucediendo. Así que el hombre sigue cumpliendo con su responsabilidad, o debe seguir cumpliendo, pero dice, pero ahora el trabajo no va a ser tan fácil. Ahora las cosas no van a ser como siempre ha sido. Pero le dice algo, también le dice, va a morir. Porque dice, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Ahora, en ese momento, cuando el Génesis 2, Dios no había hablado nada de muerte. Dios no había dicho nada de que el hombre fuera a morir. Es más, sí dijo algo. ¿Cuándo iba a morir el hombre? Si comía del fruto. Si comes del fruto, morirás. Quiere decir que ese cuerpo, tal vez que no tenía envejecimiento, que no tenía dolor, ahora se convierte en un cuerpo mortal. En un cuerpo mortal que sufre, que atraviesa desgracias, que muere. Un cuerpo que tiene desilusiones, que le rompen el corazón por relaciones interpersonales rotas. Porque el jefe, porque el amigo, porque el novio, porque la novia, porque el esposo, porque la esposa, porque el hijo, porque el padre. Y entonces empezamos a ver dolores en el corazón, donde por la maldición que hay sobre la tierra, entonces empiezan a aparecer cosas que seguramente antes no habían. Terremotos, tsunamis, temblores. Y donde a través de esos desastres naturales vienen catástrofes, y con las catástrofes vienen dolor y viene tristeza porque se van seres queridos. Porque aparecen pandemias que se llevan a miles de personas de un solo momento por causa de algo que está sucediendo. Donde el hombre ahora está expuesto a virus y entonces le da gripa y entonces le dan mocos y entonces ahora tiene el catarro, tiene la gripa o tiene la fiebre o comió algo y le sentó mal. ¿Y por qué? Porque el hombre antes no tenía esto, pero causa del pecado es toda la enfermedad que entra, todo el dolor que entra, al punto que va deteriorando su cuerpo hasta que un día muera, y después de la muerte el infierno, porque recordemos que el daño era irreparable. O sea que ahora viene una vida sin esperanza. O sea, totalmente se perdió el encanto. Es como yo lo veo. O sea, ¿qué sentido tiene? Creo que por eso Él da la palabra de esperanza, donde dice, va a venir uno que va a restaurar esto. Pero mientras tanto, toda causa tiene un efecto. Y lo que usted hizo, hombre y mujer, tiene consecuencias gravísimas. El efecto de la decisión que tomaron serán dolorosas, y son tan dolorosas, y más que dolorosas, serán gravísimas, y son tan graves que hoy, después de miles de años,
todavía nos alcanzan. Todavía tenemos que ir al cementerio a llorar a las personas que amamos. Todavía vemos cómo a veces familiares nuestros sufren. Todavía vemos cómo hay engaño, cómo hay estafas, cómo hay desilusiones. ¿Y por qué viene esto? Porque vivimos en un mundo caído por causa del pecado. Y estas dos causas, la causa del pecado de Eva, la causa del ceder la autoridad de Adán, trajeron sus consecuencias y son consecuencias duras. Pero aunque los últimos versículos del capítulo 3 parecen duros, creo que son una muestra de la misericordia de Dios. Por eso mi tercer punto es la causa, la misericordia de Dios. Génesis 2 había dicho el hombre que si comía del fruto, ese día iba ¿a qué? A morir. Pero el hombre murió, digamos que en un sentido espiritual, porque se ha roto la comunión con Dios. Por eso se esconde de Dios. Pero no murió inmediatamente. ¿Y por qué no muere inmediatamente? Y para mí es importante que entienda esto, ya se lo voy a explicar en un momento. Porque él no muere no porque tuviera buena salud o porque tuviera vitalidad, sino él no muere porque la misericordia de Dios está con él. Ahora sí va a morir. Adán murió. 900 y pico años vivió Adán. Pero al fin y al cabo murió. Pero ¿por qué no muere inmediatamente? Porque los últimos versículos del capítulo 3 de Génesis muestran el amor y la misericordia de Dios. Y generalmente nosotros lo hemos visto más bien como el juicio de Dios, pero es el amor y la misericordia. Versículo 21 al 24, y así termina el capítulo, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y le dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente en el huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, vea que pues si lo entendemos como una palabra de juicio sería contradictorio, porque lo primero que hace es vestirlo de pieles y después lo saca del huerto. Entonces uno dice, bueno, ¿los está queriendo, no los está queriendo, los está amando, no los está amando? En toda la prédica de Génesis he hablado de mi mamá, entonces voy a seguir con la esta. Entonces mi mamá era lo más especial de este mundo. Yo le decía a mi esposa que si yo soy gordito es por culpa de mi mamá. Porque cuando yo me portaba bien, el plato predilecto, o sea, el día que yo sabía que mi mamá estaba feliz conmigo, me lo dicho, ese día la había sacado del estadio, era porque la comida era pasta, puré de papa, arroz y huevo. Ese día, y jugo de banano. Ese día estaba yo bien con mi mamá, ahora un poquito de carbohidratos, pero un poquitico nomás, ¿verdad? Pero los días que estaba enojada, el hecho de que mi mamá estuviera enojada no quería decir que no me amara. Porque ella igual, con mal genio y todo, pero me servía la comida. Con mal genio y todo, pero me decía, ahí está. Eso sí me dejaba solo comiendo. Pero se preocupaba de que no me fuera a dormir sin comer o que no me fuera de la casa sin desayunar o las cosas que hubiera. Dios está haciendo acá, Dios está mostrando, Él está enojado con el hombre se ha equivocado, ha cometido un error muy grave, ha hecho un daño que es irreparable, mas sin embargo en el versículo 15 nos mostró cómo Él manda una palabra profética que genera una esperanza donde dice que podemos mirar a ese Cristo que va a venir y podemos tener, bueno, en el caso de ellos, al Cristo que va a venir y en el caso nuestro, al Cristo que ya vino, y podemos tener esperanza de que todo tiene algo especial. Más sin embargo, estos versículos muestran la misericordia de Dios. Primero, túnicas de pieles. El hombre ya había cosido unas hojas de higuera. Y les decía en la prédica, cuando hablaba de eso, les decía, aunque había cosido hojas de higuera, no le servían porque cuando escuchó la voz de Dios, aunque estaba cubierto, se escondió, porque tuvo pena y porque tuvo vergüenza. Y decía que esas hojas de higuera representan las cosas en las que yo quiero buscar cómo justificarme sin necesidad de que Dios intervenga. Porque en el orgullo y en la vanidad que entró en el hombre, donde no reconoce que se equivocó, además es orgulloso y quiere buscar una medida, un medio en cómo
presentarse delante de Dios sin necesidad de recurrir a Dios, pero no hay ningún medio. Ahora Dios le hace túnicas de pieles. Pero resulta que indirectamente nos está mostrando la primera muerte que hay en el huerto. Porque si hay túnicas de pieles, tuvo que haber matado algún animal para quitarle las pieles. Y ese animal que fue muerto en ese lugar es el sustituto de Adán y Eva en lo que les correspondía a ellos. Porque Dios había dicho: el día que comas de este árbol, morirás. Mas Dios tiene misericordia y no es Adán y Eva los primeros que mueren, sino es un animal que no tiene nada que ver en todo lo que ha pasado, el que muere como sustituto de Adán y Eva. Y este texto no está allí por casualidad, ni para mostrar que Dios es bueno y no los quería mandar a aguantar frío al lugar al que fueran, sino que está mostrando cómo Dios, eso que había dicho en el versículo 15, lo va a cumplir. Porque entonces no solamente cubre su cuerpo con pieles para que se puedan presentar delante de Dios para tapar su vergüenza, sino que tal vez la sangre que fue derramada cuando se asesinó ese animal para quitarle la piel es la sangre que limpia su maldad, y esto está apuntando a Cristo. Y entonces la Biblia está llena de situaciones y de cosas tal vez pequeñitas que a veces pasamos por alto, pero que nos están hablando de la bondad, de la misericordia y de la bendición de Dios. Y aquí eso era lo que estaba mostrando. Pero también la expulsión del huerto del Edén es parte del amor de Dios. Y tal vez nosotros podríamos decir: pero ¿cómo el amor de Dios si los está sacando de un lugar donde están bien? Sí, pero es que en ese lugar hay algo que se llama el árbol de la vida. Y si el hombre ya ha desobedecido y ha comido del árbol del fruto del bien y del mal, ¿quién asegura que el hombre no va a tomar del fruto de la vida? Ahora, Dios no quiere que el hombre coma de ese árbol, no porque Dios sea egoísta. Y no porque Dios diga: ahora no se merece comer de ese árbol. No. Es porque el hombre en ese momento, su condición delante de Dios es una condición caída. Y si el hombre en esa condición caída estira su mano y come del árbol de la vida, pues va a vivir eternamente en una condición caída. Porque ya ha decidido que ese es su estilo de vida. Así que Dios dice: no vamos a permitir que el hombre haga eso, sino vamos a expulsarlo del huerto del Edén y vamos a colocar guardianes, querubines, para que guarden el camino del árbol de la vida. Ahora, no paradójicamente, sino más bien simbólicamente, cuando Moisés, años después, levanta el tabernáculo en el desierto, en el lugar santísimo, donde está el arca del pacto, donde está la presencia de Dios, ¿qué coloca Dios a custodiar esa arca? ¿No son dos querubines que están mirando al arca, que están allí guardando ese lugar? Y acá dice: porque voy a guardar el camino del árbol de la vida. Y en Juan dice: porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por Dios. Y una vez más nos muestra cómo solamente hay un camino, cómo solamente hay una dirección en la cual yo puedo restaurar mi vida, y ese daño que fue irreparable lo puedo restituir en Cristo. Pero necesita todo ser humano, desde el momento de Adán y Eva hasta la actualidad, hasta el día de hoy, hasta el último ser que nazca, cuando Cristo ya dé por terminado todo y nos lleve a su reino eterno, está determinado que sea solamente a través de Cristo. Así que el hombre que no haya podido tomar el árbol de la vida no es otra cosa que la muestra del amor de Dios, y Dios guarda ese árbol para que nosotros tengamos esperanza. Esto está sucediendo en Génesis capítulo 3, pero cuando nos vamos a Apocalipsis capítulo 14, que es el último libro de la Biblia, donde todo lo que tenía que ser escrito ya fue escrito, encontramos en el versículo 14 que dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Así que quiere decir que nosotros, si un día vamos a tener acceso al árbol de la vida, un día vamos a poder tomar de su fruto, pero para tomar de su fruto primero tenemos que haber sido lavados en la sangre del Cordero, porque si tomamos del árbol de la vida antes de ser lavados, eternamente vamos a estar bajo condenación. Pero ahora tenemos la oportunidad de haber sido redimidos, de haber sido lavados, de haber sido comprados por la sangre del Cordero, para que un día podamos comer del fruto y vivir eternamente con Cristo en comunión, en amor y en gracia. Esto es lo que está mostrando.
Así que toda la vida está determinada por una reacción, causa y efecto. El pecado del hombre es la causa. Esa causa trajo muerte sobre la humanidad, que fue su efecto. Pero vino otra causa, y esa otra causa fue la gracia de Dios. Y por la causa de Dios, Cristo va a la cruz del Calvario y trae otro efecto, y es vida eterna, vida en Cristo. Ese es su efecto. Así que, así como por un hombre todos pecaron y todos mueren, asimismo por un hombre vino la redención y todos viven. Lucas 18:25 termina acá, dice, les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y el Génesis capítulo 3 termina hablándonos que así como al principio, los primeros 6 versículos, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales y habló con la mujer y le dijo, con que Dios os ha dicho, y en esta conversación donde es peligrosa y donde lleva al hombre y a la mujer a un daño irreparable, este capítulo termina diciéndonos, pero hay esperanza. Porque Dios ha guardado el árbol de la vida, porque Dios ha colocado un sustituto en nuestro lugar, porque Dios nos cubre ahora no con la piel de un animal, sino con la sangre del Hijo del Cordero, para que, decía Mateo el domingo en la administración, para que ese velo que se rasgó permita que nosotros, cubiertos con la sangre de Cristo, podamos entrar a ese lugar santísimo y tener comunión con Dios y esperar. Ahora, déjenme decir algo que también es del Génesis, pero que no lo hemos tocado. Bueno, sí lo hemos tocado, pero lo quiero tocar una vez más. Dios a nosotros nos da la oportunidad de entrar a ese lugar, de haber conocido a Cristo y de caminar con Él. Pero lo que no podemos hacer es vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Mientras que estemos en esta tierra, vamos a tener tentaciones. El mundo nos va a hacer ofertas, nos va a hacer negociaciones, donde nos verá o nos mostrará qué es lo mejor que nos puede pasar. Pero recuerde que el diablo no vino sino a hurtar, matar y destruir. Y a veces nos vamos detrás de espejismos. A veces nos vamos detrás de cosas que parecen fantásticas. A los pobres indiecitos acá cuando llegaron los españoles les mostraban un espejito y por un espejito daban grandes lingotes de oro. Perdieron su gran riqueza por algo que era mentira, por algo que no era verdad. Y a veces nosotros, por no estar atentos, vendemos todo lo que Dios nos ha dado por cosas que no tienen sentido. Que Dios nos ayude a mantenernos y que la gran conclusión de este capítulo, de este entender, es que lo que hizo el hombre fue realmente grave. Y que a menos de que sea la intervención divina de Dios, no podremos volver a tener esa comunión con Dios y a estar con Él eternamente. Espero que Dios nos bendiga en esta tierra. Espero que Dios bendiga tu hogar, bendiga tus finanzas, bendiga tu casa, bendiga tu salud, bendiga todo lo que hagas. Pero no olvides que este mundo está bajo maldición. Y que mientras que estemos en este mundo, en el mundo tendréis aflicción, dijo Cristo. Pero que en medio de esto hay una esperanza mayor. Hay una esperanza más grande. Y es saber que nosotros y nuestra familia caminaremos hacia ese lugar de bendición. Caminaremos a estar con Él. No sé cuántos acá son sus primicias en sus casas. No sé cuántos acá son los primeros que han llegado a conocer al Señor. Hoy ustedes pueden ser Moisés en sus casas. Pueden ser aquellos que toman al pueblo y lo sacan de la tierra de esclavitud y lo llevan a tierra de bendición. Pero tiene que ser una decisión que tomemos en creer en el Señor y en entender que su palabra es verdad. No olviden que todo efecto que viva su vida se originó por una causa, que fue una decisión que usted tomó. Pidámosle a Dios que las decisiones que tomemos sean siempre sabias en Él y que no permitamos, que el mundo nos deslumbre con cosas que simplemente quieren apartarnos del amor y de la gracia de Dios.